Saludos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vean con atención estas imágenes. Así ardía hace unos días la iglesia de la Veracruz de Santiago de Chile y así trabajaban como podían los bomberos para terminar con los incendios, todos provocados. Esta ha sido una de las muchas iglesias profanadas durante los últimos días, las últimas semanas en este país. Nos conectaremos con Chile para que nos expliquen desde allí a qué se deben estos ataques. Pero antes, les vamos a presentar los siguientes titulares, las noticias que van en este programa. En medio de las revueltas de la primavera árabe estaban las religiosas del Verbo encarnado. ¿Cómo vivieron estas monjas esos años de violencia? La Madre Contemplación comparte su testimonio durante esa época en Oriente Medio. En Siria, el yihadismo se ha cobrado la vida de otro sacerdote, el padre Joseph Bedoyan, la última víctima del Daesh en este país. ¿Sabías que San Andrés también sufrió el martirio? Te lo contamos a través del cuadro que analizamos en la sección de arte. Todo esto y más hoy en Perseguidos pero no olvidados. Como les acabamos de adelantar, nos vamos a conectar con Santiago de Chile, donde Madalena Lira, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia en este país, nos va a contar los últimos detalles de estos sucesos que han tenido lugar en varias ciudades de Chile. Hola, Madalena. Hola Raquel, ¿cómo estás? Un saludo grande a ti y a las personas que nos están viendo en este momento desde Chile hacia España. Bueno, como ustedes saben, en Chile estamos viviendo momentos realmente difíciles, han sido momentos muy difíciles, desde el 18 de octubre, o sea, hace poco más de un mes ya. Esto tiene dos caras, podríamos decirlo. Manifestaciones pacíficas, donde las personas han salido a las calles a manifestarse pidiendo mayor igualdad. Chile es un país donde existe mucha desigualdad, y pidiendo mejoras, por ejemplo, en salud, en educación, en pensiones, en distintos ámbitos. Pero lamentablemente esas protestas se han visto empañadas por grupos violentistas que han usado la violencia de una manera inimaginable, que en Chile nunca pensamos vivir. Han dañado gravísimamente infraestructura de transporte, el metro, micros, carreteras, puentes, etcétera. Edificios también del gobierno, edificios de empresas, han saqueado muchas tiendas de grandes comercios, pero también pequeños locales. Realmente hemos visto unos niveles de violencia en estas últimas semanas que a todos nos tienen absolutamente sorprendidos porque no lo esperábamos. Madalena, pero estas supuestas protestas pacíficas se han convertido en ataques contra las iglesias, están en el objetivo. ¿Cómo es todo esto? Bueno, lamentablemente la iglesia también ha sido víctima de violentos ataques. En un principio, cuando comenzaron las manifestaciones, muchas iglesias, no solo en Santiago, que es la capital, sino que también en regiones, fueron vandalizadas por fuera. Les escribían en sus paredes, las puertas, frases contra la iglesia, haciendo alusión también a los casos de pedofilia de la cual hemos sido víctimas acá los católicos chilenos. Lamentablemente, la violencia entró a las iglesias. Han entrado turbas de personas a sacar las bancas de madera, los confesionarios, para ponerlos en la calle, para incendiarlos y armar con eso barricadas. También han destruido imágenes y en algunos casos, que nos duele aún más, por ejemplo, en la iglesia de los Salesianos, en la ciudad de Talca, que está al sur de Santiago, también profanaron el Santísimo. Y han sido hechos que realmente no solo nos han golpeado a nosotros, a los católicos, sino que han golpeado el alma de Chile. Sí, Madalena, un ataque contra el alma de Chile. Nos hemos quedado impresionados con las llamas de las imágenes de la iglesia de la Veracruz, ardiendo totalmente esta iglesia. Eso fue realmente dramático. Ocurrió en la noche del martes 12 de noviembre, en un hecho que seguramente va a quedar grabado en la memoria de muchos. Esa iglesia había sido tratada de vandalizar, sin embargo no habían podido entrar, pero ese día, en la tarde, habían violentas manifestaciones en el centro de Santiago y un grupo de personas tiraron bombas incendiarias dentro de la iglesia y la iglesia resultó totalmente destruida por dentro, en lo que es un atentado directo
a la libertad religiosa, a lo más profundo, a lo más trascendental de las personas, que es el ser religioso, pero también un atentado al patrimonio de Chile. Un ataque a la libertad religiosa, al patrimonio de Chile, al menos 10 iglesias profanadas. Magdalena, ¿crees que la situación va a mejorar en los próximos días allá en tu país? Bueno, es de esperar que la situación pueda mejorar, en eso estamos, como ayuda a la iglesia que sufre, hemos armado y estamos llamando a una gran campaña de oración por la paz. La iglesia en Chile todos los días nos llama a las 9 de la noche a unirnos en oración por la paz. Y ha habido algunos gestos que nos mueven y nos llevan a tener esperanza. Por ejemplo, hubo un acuerdo en el Congreso para solucionar uno de los temas que ha sido más demandado en las manifestaciones, que es el de tener una nueva constitución. El arma que nosotros tenemos en este momento es la oración. Y por eso también, Raquel, me gustaría aprovechar este momento para invitar a las personas que nos están escuchando en España, que estamos a miles de kilómetros de distancia, pero que se unan a nosotros, que se unan en esta gran oración por la paz. Nos unimos. Muchísimas gracias, Magdalena Lira, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Chile, por esta última hora desde allá. Muchas gracias a ti, Raquel. Bueno, comenzamos en Chile con estas iglesias en llamas. No nos olvidamos del dolor de la iglesia en este país, pero en este programa, en Perseguidos pero no olvidados, les vamos a contar más noticias sobre la persecución y el sufrimiento de los cristianos en todo el mundo. Nos lo resume Blanca Ruiz Antón. Hola Raquel, hoy comenzamos en Nicaragua. Hace unos días nos conectábamos con el padre Edwin Román, que nos contaba los graves problemas que había afrontado. Pues bien, el pasado 15 de noviembre este sacerdote volvió a sufrir graves intimidaciones por parte del gobierno de Ortega. Como ven en las imágenes, un grupo de policías se situaron en la puerta de la iglesia del padre Edwin, impidiendo el paso a los fieles que querían asistir a misa. Desde la archidiócesis de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes manifestó su cercanía, oración y apoyo tanto a él como a todos los fieles y condenó el asedio y la intimidación a la que el padre Edwin Román está siendo víctima. El cardenal Brenes reiteró su apoyo a la labor humanitaria y social que este sacerdote y tantos otros llevan realizando desde que comenzó la crisis social en abril de 2018. Este sacerdote que ven fue la última víctima del ISIS en Siria. Se trata del padre Josep Bedoyan, que viajaba en coche junto con su padre y un diácono permanente por la zona norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía, donde se encontraban camino a la localidad de Deir el-Zor para supervisar la reconstrucción de unas casas y de la iglesia. Pero en el trayecto fueron víctimas de una emboscada por parte del ISIS. De él han asegurado que es un mártir de Siria y que este ataque no fue casual, sino premeditado, ya que el coche del sacerdote era muy reconocido y se sabía que estaba allí para llevar ayudas y dinero para la reconstrucción. El Papa Francisco manifestó a través de un tuit su solidaridad con la comunidad católico-armena en Siria, que ha sufrido la pérdida de este sacerdote. Durante la madrugada del 15 de noviembre, el padre Teófilus Endule fue secuestrado por hombres armados en Nigeria. 3 días después fue liberado. Este no es un hecho aislado, sino que es el 8º sacerdote secuestrado en los últimos meses en este país. Ante un reciente atentado que tuvo lugar en Burkina Faso, el Papa Francisco hizo un llamamiento a las autoridades para que promuevan el diálogo interreligioso y la concordia. Y por último, queremos contarles que se ha abierto el proceso de beatificación del joven Akash Bashir, del que le hemos hablado en este programa en otras ocasiones. Se trata del joven que evitó que un terrorista atentara en su iglesia en Lahore, Pakistán, en marzo de 2015. Más de 20 personas han dado testimonio del amor que tenía este joven a su iglesia. Los padres de este joven lo contaban así. Akash Bashir era un joven de 20 años que trabajaba como voluntario en la seguridad de la iglesia de San Juan en Lahore, Pakistán. El 15 de marzo de 2015, un hombre sospechoso intentó entrar en el templo. Akash se abalanzó sobre él para impedir que la explosión del chaleco bomba hiriera a los cientos de cristianos que estaban en el templo. Akash falleció en el acto. Dios ha aceptado el sacrificio de nuestro hijo Akash. Con su sacrificio ha salvado a cientos de personas. Algunos me preguntaron, ¿has perdonado a los que mataron a tu hijo? Y les digo, nuestro Padre Francisco nos llamó a vivir un año de misericordia. Por esto y por amor a Jesús, hemos perdonado a todos los que nos persiguen y están en contra de nosotros.
para que ellos encuentren el camino recto de Dios. Sus últimas palabras fueron: moriré, pero no vas a entrar en la iglesia. En enero de 2017 se pidió al Papa Francisco que reconociera que Akash Basir murió mártir por su fe. Gracias, Blanca, por este resumen de las noticias, algunas buenas, otras no tan buenas. Y ahora les vamos a contar que este mes de noviembre queremos unirnos a la intención del Papa Francisco, que pide que en Oriente Medio nazca un espíritu de diálogo, de encuentro y de reconciliación entre las distintas religiones que comparten este mismo espacio de vida. Aquí se lo mostramos. En el Próximo Oriente, la convivencia y el diálogo entre las tres religiones monoteístas se basa en lazos espirituales e históricos. De estas tierras nos llegó la buena noticia de Jesús resucitado por amor. Hoy, muchas comunidades cristianas, junto a otras judías y musulmanas, trabajan aquí por la paz, la reconciliación y el perdón. Recemos para que en Oriente Próximo nazca un espíritu de diálogo, un espíritu de encuentro y de reconciliación. Y precisamente de reconciliación en Oriente Medio es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos en este programa, porque para ello nos acompaña la Madre Contemplación Religiosa del Instituto Verbo Encarnado, que ya ha vivido más de 21 años en distintos países de Oriente Medio. Su primer destino fue Palestina, Tierra Santa. Después ha pasado por Egipto, Túnez, Israel y Jordania, además de ser visitadora, es decir, responsable de visitar y de animar a las comunidades estas religiosas que el Verbo Encarnado tiene o tenía en Irak y en Siria, y además de la franja también de Gaza, que también están presentes. Bienvenida, Madre de Contemplación, bienvenida al programa de Perseguidos pero no olvidados de ayuda a la Iglesia necesitada. Gracias, muchas gracias. Bueno, conoce todo Oriente Medio, 21 años prácticamente, y además que sepan todos ustedes que el Verbo Encarnado acaba de inaugurar su presencia en Turquía. Sí, sí. Qué curioso, ¿no? En todos los países. Es que las hermanas del Verbo Encarnado, por si ustedes no lo saben, tienen como vocación, como misión ir allí, o por lo menos así me lo parece a mí, en aquellos lugares donde nadie quiere ir. En los más peligrosos siempre va a haber alguna religiosa, algún religioso del Instituto Verbo Encarnado. Turquía es el último destino. Ya, ha ido a fundar la misma hermana que se encontró en la guerra que estuvo en Gaza, era superior en Gaza en las últimas altercados, últimas guerras que hubo allí. También cuando finalizaba ya la guerra en Siria, ahora ha ido como superior en la comunidad que se ha abierto en Turquía, donde fue asesinado el padre Andrés Santoro. Difícil, un lugar difícil, pues allí han abierto la nueva casa del Instituto del Verbo Encarnado. Madre Contemplación. El Papa nos ha pedido este mes de noviembre que recemos, que pidamos, que nos unamos para que Oriente Medio se convierta en lo que tiene que ser, en lo que era antes de estas últimas oleadas, guerras, de esta última inestabilidad provocada por las famosas primaveras árabes. 21 años de experiencia le dicen que eso es posible. Bueno, siempre es posible con la gracia de Dios, ¿no? Trabajar por la paz y por la unidad, y también si lo pide el Santo Padre, ¿no? Pero sobre todo porque Dios, con su gracia, nos puede hacer portadores de paz y de reconciliación, y eso lo podemos hacer con nuestras vidas, con nuestro testimonio, pero también con el diálogo y con la evangelización, porque el príncipe de la paz es Jesucristo. Exacto, no hay otro. Usted vivió la famosa primavera árabe cuando estaba destinada en Egipto. Sí. ¿Qué pasó realmente? Hubo esas supuestas manifestaciones en las que, a modo de dominó se empezó en Túnez, en Egipto, Libia, Siria, Irak, donde se pedía supuestamente más democracia en estos países árabes, y en lo que no ha sucedido eso, ¿no? Ya. Nosotras yo me encontraba en Egipto cuando inició la primavera árabe, y era a su vez responsable o visitadora también de las comunidades en Túnez. Y recuerdo que inicia en Túnez
nos toma a todos desprevenidos. Nadie esperaba unas revoluciones así tan virulentas y tan rápidas que se suscitaron, y inesperado para todos. Entonces había que discernir y tomar decisiones rápidamente, ¿no?, en el momento, y con la incertidumbre de saber de lo que estaba pasando y de lo que podía pasar. Surgieron de un modo así tan inesperado, porque no era algo que se venía viendo gestando, al menos no exteriormente, no para el común de la gente. Claro. ¿No? Sorprendía sí la magnitud, la violencia, sorprendía cómo se iba como justamente un efecto dominó de un país al otro, todo lo cual para quienes vivimos allí daba que pensar, ¿no?, que no era una cosa de un país o de algo del mundo árabe solamente, sino parecía ser fruto de un plan, ¿no? Un plan, una orquesta, efectivamente. Vale. Así comenzó y así ahora con perspectiva en el tiempo podemos ver de lo que ha pasado en todos estos países de Oriente Medio. De estas revueltas de la primavera árabe en Túnez y en todo Egipto que tuvieron lugar, pues hubo importantísimas repercusiones que todavía duran hoy. ¿No es así? Blanca, cuéntanos. Así es, Raquel. Las manifestaciones conocidas como la Primavera Árabe se sucedieron entre los años 2010 y 2013. Iniciaron en Túnez con la rebelión de los ciudadanos contra el gobierno que se encontraba en el poder desde 1987. 10 días después del inicio de estas protestas, el presidente de Túnez dimitió. El ejemplo se extendió entre los demás países del mundo árabe, por eso en Egipto sucedió algo similar y millones de personas salieron a la calle para manifestarse contra Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el poder. Los libios contra Muammar Gaddafi en Siria, contra Bashar al-Assad, y también se registraron manifestaciones en Yemen y Argelia. Conscientes de la situación que se estaba gestando, Omar, Bahrein y Jordania decidieron aumentar el poder de los parlamentarios para evitar futuras revueltas. La primavera árabe en Siria fue especialmente relevante porque mientras que la democracia triunfó en Túnez y Egipto, las protestas de 2011 en Siria contra Bashar al-Assad conllevaron la represión violenta por parte del gobierno, que hizo que la sociedad civil y sectores del ejército se alzaran formando el Ejército Libre de Siria. Este fue el comienzo de la guerra civil que afronta este país y que dura todavía hoy y que se ha convertido en el peor conflicto desde entonces. Madre contemplación, virulentas, organizadas, con armamento del extranjero, con muchos supuestos opositores milicianos, terroristas, hasta de Chechenia. Esa historia sí que se repite en todos los países, ¿no? Hay un denominador común, ¿no?, de lo que ocurrió. Sí. Lo sé por Siria, ¿no? Siria es el país donde supuestamente había una guerra civil, que en el fondo no fue más que una guerra internacional en suelo sirio de tantos países que estaban ahí metidos, ¿no? Sí, sí. Es así. Es así, porque aquí a veces, no lo quiere decir la hermana contemplación, las informaciones que nos llegan no siempre son las mismas de lo que la gente local, nuestros misioneros, nuestros religiosos, nuestros obispos nos cuentan de lo que pasó allí, ¿no? En concreto, en la guerra de Siria, vamos a hablar de este país, efectivamente hubo un primer alzamiento de la gente que pedía algunos que otros avances. Poco a poco se infiltraron estos terroristas, hubo una guerra que todavía seguimos sin apagar, con un embargo injusto castigando al pueblo y a río revuelto, como se dice siempre, ganancia de pescadores. En este supuesto conflicto sirio hubo una escondida persecución religiosa. Ustedes siempre lo han denunciado también, ¿no? Sí. La persecución religiosa a los cristianos en Medio Oriente en general siempre ha existido, ¿no? Y existía ya antes de la primavera árabe, ¿no?, de las revoluciones, solamente que tal vez no eran noticia, ¿no? En Medio Oriente los cristianos son minorías y eso tiene una connotación en el día a día, constantemente, ¿no? Los cristianos en Medio Oriente saben que por ser cristianos, digamos, de cierta manera tienen menos derechos, ¿no?, o están en desventaja. Por supuesto que hay diferencias de un país a otro, no es lo mismo Siria que Egipto, no es lo mismo Jordania, ¿no? Pero en general en Medio Oriente el ser cristiano conlleva una connotación de minoría y de desventaja. Por eso los cristianos en algunos países, por ejemplo,
no pueden acceder a cierto tipo de carreras universitarias, no tienen derecho a ocupar una banca en el Parlamento o, a su vez, en los pueblos tal vez más alejados o en las zonas más desfavorecidas también, siempre se cree tener el derecho para oprimir al cristiano. Ya antes de las primaveras árabes, nosotros sabíamos, por ejemplo, en Egipto, ¿no?, que luego de que finalizaba el mes de Ramadán, podía haber matanzas de cristianos con armas blancas, o era el constante, era el día a día, y nosotros lo sabíamos, y sabíamos que por ser cristianos siempre teníamos que tener cuidado y saber protegernos unos a los otros. Todo esto antes de estas revueltas, ¿no? Luego de las revueltas va a hacer que todo esto se agudice muchísimo más. Y entonces la persecución, que tal vez antes era más bien social, se va a transformar en una persecución cruenta, ¿no? Y por eso las matanzas, por eso el decapitar cristianos, ¿no? O el bombardear barrios cristianos a propósito, porque eran barrios cristianos, ¿no? En Medio Oriente, generalmente, los cristianos viven en torno a la iglesia, ¿no? Se encuentra la parroquia, allí mismo se encuentra la escuela donde los niños cristianos concurren, también concurren musulmanes, porque por ley tienen que recibir también niños musulmanes. Allí mismo en la parroquia se encuentra el lugar para hacer del deporte o para hacer las fiestas, entonces todo se desarrolla alrededor de la iglesia. Y alrededor de la iglesia se encuentran los barrios cristianos, por eso cuando se bombardeaba, a veces se quería bombardear a los cristianos y se iba a esos barrios. Estaba clarísimo. Sí. Desde luego, hemos hablado de pasada de Siria. ¿Cómo lo vivió usted que estaba en Egipto entonces, ¿no? Porque fueron centenares de iglesias quemadas. Sí. En esos momentos. Sí, en Egipto nosotras teníamos la mayoría de nuestras comunidades en Alejandría, pero no en el centro de Alejandría, sino en unos barrios más alejados del centro, a unos 40 kilómetros. Alejandría se prolonga, digamos, alrededor, a la orilla del mar, ¿no? Son como poblaciones, todas unidas. Nosotros estábamos entonces en una de ellas, como a unos 40 kilómetros del centro de Alejandría. Y allí estaban la mayoría de nuestras comunidades. Era un barrio más bien popular, casi todo musulmán, pero allí nosotras teníamos hogares de niñas, tanto niñas como adolescentes, nuestra escuela, teníamos también hogar para niños discapacitados, ¿no? Dado que nosotras no podíamos comprar propiedades, teníamos todos los años que alquilar. Entonces teníamos que ir a buscar en los lugares que los precios eran más accesibles o que podíamos pagar. Y allí teníamos 7 comunidades en ese barrio. Entonces la revolución, la primavera árabe, estalla en Egipto en enero. Y es el mes de vacaciones. Entonces, exactamente el mismo día en que inician las manifestaciones más violentas, era el día en que nuestras niñas estaban yendo de vacación, y también las hermanas. Teníamos un grupo de hermanas egipcias, ¿no? Ya teníamos varias hermanas egipcias, teníamos una casa de formación, teníamos noviciado y lo que es el juniorado, donde las hermanas estudian la filosofía, la teología. Estaban yendo de vacaciones. Entonces, en ese momento para nosotras fue un momento de mucha tensión y preocupación, porque se dirigían hacia el sur del país. Tenían que pasar por el Cairo y todas las rutas o vías estaban muy convulsionadas. Claro. Sí. Finalmente, gracias a Dios, ellas llegaron cada una a sus pueblos, pero eso hizo que nuestras hermanas y nuestras niñas quedaran todas dispersas. Por lo tanto, todo el tiempo de la revolución más fuerte, nuestra preocupación era por saber cómo estaba cada una en sus propios pueblos. Obvio. En los pueblos que a veces era como todo mucho más precario y se encontraban mucho más indefensos los cristianos. Nosotras habíamos quedado un grupo de hermanas, la mayoría extranjeras, con un grupo de niñas que no tenían familias. En total éramos... y teníamos también voluntarios, porque en nuestras misiones nos ayudan voluntarios. Entonces había unos voluntarios de Lituania.
Cuando vimos que la situación cada vez se ponía peor y que cada vez crecía más la violencia y la inseguridad, decidimos que era mejor sacar a las hermanas y a los voluntarios de Egipto. Porque realmente era todo muy incierto y sabíamos que como cristianos, como extranjeros y como religiosos nos encontrábamos en mucha más desventaja que cualquier otra persona. Es un objetivo clarísimo. Y además estábamos en un barrio que era muy popular, muy alejado de la ciudad, no había protección policial ni tampoco teníamos asistencia médica si algo llegase a ocurrir. Entonces decidimos que sacarlos y se fueron la mayoría de las hermanas y también los voluntarios y quedamos 5 religiosas para cuidar a los niños que no habían podido ir. Claro. Luego decidimos tratar de buscar algún lugar para irnos más cerca de la ciudad, del centro, y donde también estaban los sacerdotes del Verbo Encarnado. Y entonces allí fuimos a una de las casas de los padres del Verbo Encarnado, pero fue toda una odisea trasladarnos. Trasladar de un lado al otro. Claro, porque hacer 40 kilómetros cuando habíamos estado encerrados por unas semanas dentro de una casa en donde no había buena comunicación porque fue cortado el internet, los teléfonos también, entonces no sabíamos mucho qué sucedía en el mundo exterior y tuvimos que arriesgarnos. Nosotras teníamos furgonetas, entonces lanzarnos a la ruta en las furgonetas y confiarnos en Dios. Madre mía, vaya episodio, la de las hermanas del Instituto del Verbo Encarnado en Egipto, luego en Siria tienen su historia, en Alepo, se acordarán todos de la hermana Guadalupe que fue la primera que puso la voz de alarma de lo que estaba pasando en Alepo, en Siria, ¿no? con los cristianos. Bueno, la verdad es que el testimonio de estas religiosas en Oriente Medio nos deja a todos con la boca abierta, porque el Instituto del Verbo Encarnado es una de las muchas congregaciones que han permanecido, por ejemplo, en Siria a pesar de la guerra. Ahora les vamos a traer otro testimonio, el de la hermana Samia, que nos cuenta por qué ha decidido permanecer en Homs a pesar de los bombardeos en plena guerra. Mi nombre es Samia Khriek. Vivo en Homs, Siria, una ciudad devastada por una guerra de 8 años. Esa es la razón por la que muchas familias han perdido toda esperanza. A pesar de la destrucción que nos rodea por toda la ciudad, hay mucho que podemos reconstruir. Soy religiosa. Nuestra misión es cuidar a los que más necesitan. Soy directora de Les Eneven, una escuela para niños con discapacidades mentales. También le enseño a los jóvenes a vivir como cristianos dentro de la iglesia. Trato de que ellos vuelvan a sentir que Dios está presente en sus vidas y con Dios y oración podemos superar estos tiempos difíciles. Al comienzo de mi vocación, yo quería ser una hermana religiosa y tener una vida espiritual. La guerra me ha puesto a prueba. La oración es el momento más importante de nuestro día porque cuidando de nuestra gente, traemos el amor de Dios a la tierra. Bueno, la hermana Samia en Siria, como todos ustedes en Siria, en Irak, en Egipto, ¿cuál es el testimonio? ¿Cómo pueden permanecer no solamente ustedes, sino los cristianos de estos países en Oriente Medio, solamente con la seguridad de la fe? Cuéntenoslo. ¿Cómo es posible? La fe, antes que nada, es un don de Dios, ¿no? Y los cristianos en el Medio Oriente, uno puede constatar o ver cómo ellos realmente viven o toda su vida es alrededor de la fe, así como os contaba hace un momento de cómo ellos se reúnen alrededor de la iglesia, pero su vida gira en torno a la fe,
¿no? Y es por la fe que ellos sufren o viven, continúan viviendo allí a pesar de la persecución que pueden sufrir desde que nacen hasta que mueren, que puede ser social o que puede transformarse en cruenta. Eso es una de las cosas que tal vez a nosotras más nos impactó, más nos edificó cuando nosotras llegamos como misioneras a Medio Oriente. Ver cómo los cristianos tenían una fe sencilla pero a la vez profunda. La fe nosotros la podemos tener de un modo muy incipiente o muy superficial, o puede ser una fe profunda, que significa sobre todo que es una fe vivida. No tanto por los conocimientos teológicos o explicaciones, porque son a veces gente que tal vez nunca ha ido a la escuela, pero sin embargo ellos viven su propia fe. Cuando llegó la persecución más cruenta, o que había posibilidades de que pudiesen ser torturados o que pudieran ser secuestrados, o que en Siria, por ejemplo, había testimonios, y muchos, en la mayoría de los cristianos, que nos pedían oración para que ellos perseveraran en la fe. Ellos no nos pedían, hermana, no rece para que no nos bombardeen la casa, lo cual era un peligro constante porque ellos vivían en barrios cristianos. Por ejemplo, en Alepo, el barrio cristiano de Alepo fue el más bombardeado, más destruido. Y hubo gente que no tenía dónde huir y tenía que quedarse allí. Ellos sabían que en cualquier momento podía iniciar un bombardeo y que podían. Algunos padres de familia contaban que se reunían con sus hijos y se ponían de rodillas a rezar el rosario durante los bombardeos, y como ellos sentían que Dios los protegía. Otros que tal vez cayó un misil pero no explotó, pero siempre nos pedían que nosotros perseveremos en la fe. O por ejemplo, cuando habían sido secuestrados y luego eran rescatados y salían, ¿no? Contaban de lo que habían vivido durante el secuestro, y ellos decían, gracias a Dios hemos conservado la fe. O los mismos que emigraban y que tal vez nosotras los encontrábamos, por ejemplo, en Jordania o fuera de su país donde habían huido, ellos decían, contaban todo lo que habían pasado durante el camino, los miedos que habían pasado al ver al ejército del ISIS, o que le destruyeron la casa, habían salido probablemente con lo opuesto, ¿no? Y ellos, cuando conversaban con nosotros, contaban todas sus penurias, pero al final decía, pero hemos, dice, conservado la fe. ¿Conoce algún cristiano que hayan asesinado a su hijo o a su madre o a algún pariente cercano? Sí. ¿Y ha sido capaz de perdonar? Sí. Ven, yo le traigo a todos ustedes estos testigos, porque cuando decimos que los cristianos donde son perseguidos son capaces de perdonar, no es porque lo diga yo ni ayuda a la Iglesia ni nada, tenemos que traer a la hermana Contemplación para que dé fe de ello, efectivamente. Sí. Dan gracias por la fe, lo único que tiene, lo más valioso en su vida. Pueden matar, torturar a tu hijo, a tu marido o a tu madre, y son capaces de perdonar. Con este testimonio no acabamos, Madre Contemplación. Muchas gracias. Más de 21 años en todo Oriente Medio, en distintos países. Gracias también por su labor, por su testimonio y por acompañar a este pobre pueblo cristiano en tantos países de Oriente Medio, donde a pesar de son minorías, son todo un ejemplo para todos por su fortaleza en la fe. Ya. Muchísimas gracias, hermana. Adiós. Bueno, directamente nos vamos de Oriente Medio a nuestra sección de arte. Sí, arte en este programa, porque tenemos un experto que nos analiza un precioso cuadro de Rubens. Hablábamos del martirio en Siria. Bueno, pues Carlos Colom nos va a explicar el martirio de San Andrés de Rubens. Hola artistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy os traigo un cuadro maravilloso, el martirio de San Andrés de Rubens, y está en la Fundación Carlos Amberes aquí en Madrid. Como os decía, este cuadro es el martirio de San Andrés, y vemos la escena en que San Andrés ha sido crucificado bajo el mandato del gobernador romano Egeas, que lo ha crucificado en una cruz en forma de X, pero no lo ha clavado, lo ha dejado crucificado con cuerdas para que vaya agonizando lentamente. Pero San Andrés, ni corto ni perezoso, utiliza estos 3 días de agonía para predicar. Incluso con su prédica convierte a la esposa del gobernador Egeas, que vemos
a los pies de la cruz. Egeas en un momento dado quiere liberar a San Andrés y él dice que no, que él de esa cruz no saldrá vivo, como tantos cristianos perseguidos que prefieren morir antes que apostatar. Al final, San Andrés es portado al cielo por ángeles, y todo lo que es la corte de Egeas, incluido él, se convierte en el cristianismo. Un cuadro lleno de esperanza, un cuadro lleno de sentido religioso y un cuadro precioso. En fin, espero que os haya gustado. Y recordar, está aquí en Madrid, en la Fundación Carlos Amberes, en pleno barrio de Salamanca. Hasta otro día. Muchas gracias, Carlos. Hasta otro día. Ahora nosotros hacemos una pequeñísima pausa y seguimos en el programa Perseguidos pero no olvidados. Oh. Seguimos en el programa Perseguidos pero no olvidados, de ayuda a la Iglesia necesitada, y es el momento en el que todos ustedes, si quieren conocer las próximas citas, las próximas convocatorias, las próximas exposiciones, conferencias que Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca por toda España, luego es el momento de conocerlo ahora. Gracias a Josué Villalón. Josué, cuéntanos. Hola Raquel, un saludo desde la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En las próximas semanas hay diversas actividades. En primer lugar, el día 21 de noviembre en Constantina, Sevilla, tendrá lugar la conferencia Cristianos Perseguidos Hoy, para conocer de cerca esta realidad de los cristianos perseguidos en el mundo. El 23 y 24 de noviembre, desde la parroquia Santa Rafaela María de Zaragoza, tendrá lugar la iniciativa Abraza la Cruz Peregrina de Mosul, un encuentro de testimonio y Eucaristía delante de una cruz rescatada en Mosul, en Irak, que ha sido profanada por el Estado Islámico. Y continúan las celebraciones de las misas por los difuntos benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El día 22 en Pamplona, el día 26 de noviembre en Málaga. Toda la información de todas estas actividades y las próximas de las siguientes semanas la tienen, como siempre, en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Hasta la semana que viene. Gracias, Josué. Nos vamos rapidísimamente. Ya saben que la próxima semana seguimos con el programa de Perseguidos pero no olvidados, pero hasta entonces pueden consultar este programa, más vídeos, más testimonios, más noticias, más actualidad de esta iglesia que palpita en las cuatro esquinas del planeta en nuestra página web ayudalaiglesianecesitada.org, o sigan la actualidad en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en nuestro perfil de Instagram, en YouTube, o cojan el teléfono y nos llaman al 91 725 92 12, este teléfono de Madrid, 91 725 92 12, para cualquier consulta. Saben que se despiden siempre de ustedes desde algún país del mundo, dándole las gracias a todos los benefactores y amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Desde Ghana, unas religiosas les agradecen su ayuda porque les ha permitido la construcción de su convento en el norte del país. Con ellas nos vemos. Hasta la semana que viene. Estamos muy felices de estar con todos ustedes desde nuestro convento y queremos enviarles este mensaje. Muchísimas gracias.